Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hoy estaremos en la sección que abarca los versos del 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versos del 18 al 24. Cuando sales de viaje temporalmente por motivos laborales, sabes muy bien que después de unas semanas de intenso trabajo, volverás a casa para estar nuevamente con tu familia. Por eso cuando llegas a la otra ciudad, pues no compras una casa, ¿verdad? Lo que haces es rentar un cuarto de hotel para dormir. Incluso cuando estás allá en aquella ciudad, pues tampoco compras un coche. Lo que haces en todo caso es rentar un coche o simplemente moverte en camión. Porque tu casa, tu coche, incluyendo tu propia familia, están en Monterrey, ¿verdad? Pensando en la ilustración acá en nuestra ciudad. Todo está en Monterrey. Y sabes muy bien que tú eres de acá y no de allá. Anhelas tanto regresar a la ciudad que mientras trabajas, vives esos días con la expectativa de volver a ver a tu familia, de disfrutar nuevamente, por ejemplo, de un riquísimo machacadito, ¿verdad? Pero también de asombrarte una vez más con el impactante Cerro de la Silla. Por eso, aunque la otra ciudad puede ser linda, incluso su comida rica, si la comparas con todo lo que tiene Monterrey, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu iglesia, todo, pues la otra ciudad no es nada, no hay punto de comparación. Vives los días allá en la otra ciudad, incluso muy dispuesto a enfrentarte a diversos desafíos, porque probablemente te puedes encontrar con diferente idioma, cultura, comida, incluso con lugares que no son tan conocidos para ti, pero sabes que eso no va a ser para siempre. Puedes soportarlo porque estás de paso. Pronto regresarás a tu amada ciudad regia, ¿verdad? Ciudad de las montañas, lindísima, para estar nuevamente con tus seres amados, queridos. La Biblia desde esta sección, Hebreos 12, versos del 18 al 24, nos anima y nos explica la razón del por qué debemos seguir perseverando con nuestro cristianismo. A pesar de cualquier dificultad, cualquier desafío, cualquier tribulación que enfrentemos en este mundo caído. Y la razón es esta, por decirlo de alguna manera, porque tu código postal no es terrenal, sino celestial. Porque Sión, la celestial, es tu código postal y no este mundo caído terrenal. Esta mañana desde Hebreos 12, versos 18 al 24, en un sermón que he llamado Sión es tu código postal, Dios nos motiva a seguir adelante con nuestro cristianismo de forma perseverante, pensando en lo que nos espera por delante, porque es bellísimo, es precioso, la ciudad celestial. Y esto lo abordaremos en dos puntos muy claros, evidentes y contrastantes que se observan en esta sección. El primero, la naturaleza de Sinaí, la naturaleza de Sinaí. Y esto lo observaremos en los versos del 18 al 21, la naturaleza de Sinaí. Y segundo punto, la naturaleza de Sión, la naturaleza de Sión, versos del 22 al 24. Y cuando digo naturaleza, ¿verdad? Son como características, ¿verdad? Matices que observamos en estos dos lugares, tanto en Sinaí como en Sión. Pero tomen sus Biblias y veamos juntos la palabra de Dios y leámoslo juntos también. Hebreos 12, comenzando ahí en el verso 18. Esta es la palabra de Dios. Presten mucha atención. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar, o que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gracia común y salvífica que muchos de nosotros disfrutamos día tras día desde el día que nos salvaste. Gracias, Señor, porque eres muy paciente con nosotros. Gracias porque realmente podemos disfrutar de relacionarnos contigo gracias a tu amado Hijo Jesucristo, porque Él vivió la vida que nosotros jamás podremos vivir. Y todo eso fue atribuido a nuestro favor. Pero también Él cargó sobre su cuerpo en el madero todos nuestros pecados y pagó nuestra culpa completa en la cruz a nuestro favor. Y es por Él que podemos amarte, alabarte, adorarte, servirte. Gracias por tu Hijo. Exaltamos su nombre, nos humillamos ante Él. Pero también, Señor, te agradecemos por esta reunión donde podemos congregarnos en el nombre de Jesucristo como iglesia de Jesucristo para adorarte, Señor, para edificarnos mutuamente y para recibir, comer tu palabra, Señor. Permítenos hacerlo con humildad. Por favor, danos de tu sabiduría para comprender tu palabra y que ésta dé fruto en cada uno de los que estamos aquí. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El primer punto es la naturaleza o la esencia de Sinaí. En esta sección, el autor de Hebreos nos ofrece la razón o la explicación del por qué necesitamos y debemos seguir perseverando fieles a Cristo a pesar de cualquier tribulación, de cualquier problema que enfrentemos. Y no es que el autor no sepa, no se dé cuenta o incluso sea insensible a la magnitud de los problemas que se estaban enfrentando sus lectores, los lectores originales de esta carta. No era así, él sabía muy bien, era muy consciente que los desafíos de estos hermanos eran realmente asombrosos. Nuestro autor sabía muy bien de las burlas, los rechazos, maltratos y despojos que estos cristianos estaban sufriendo, estaban enfrentando por manos de los romanos e incluso de sus propias familias. Y todo esto a causa de Cristo y por el Evangelio de Cristo. Todo debido a que habían salido y dejado de creer en el sistema hereje judaizante de salvación por obras, para entonces abrazar a Cristo y el Evangelio de Cristo. Nuestro autor lo sabía muy bien, era muy consciente de eso, que estos hermanos estaban enfrentando momentos muy tristes, muy dolorosos, muy desafiantes. Pero también nuestro autor sabía que ese momento en que les escribe esta carta era un momento, hermanos, crítico para sus vidas espirituales. Porque si la iglesia, esta iglesia local, así como todo cristiano que dice ser creyente, abandona a Cristo para abrazar cualquier otra filosofía, en este caso, en el caso de ellos, para abrazar otra vez el judaísmo, estaban perdidos. Aunque quizá, sí es cierto, disfrutarían de cierta paz momentánea por algunos y por algún tiempo, su tristeza y su dolor serían eternos. Porque antes les dijo en Hebreos 11, verso 26, vean ahí sus Biblias, Hebreos 11, 26 les advierte, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad? De que Cristo, capítulo 10, versos del 11 al 14, de que Cristo es el perfecto sumo sacerdote y el único cordero que quita los pecados de pecadores para siempre. Si pecas voluntariamente, después de haber recibido este conocimiento acerca de Cristo y de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo, entonces les dice el autor de Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ese era y es y será el único sacrificio que quita para siempre los pecados de pecadores. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo único que queda, lo único que es dejado ahí, vean, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. Y la idea es que ha de comer a los adversarios de Dios, ¿verdad? Por eso ahora en esta sección, el autor les da el motivo o la razón del por qué deben seguir aferrándose a Cristo. Pero escuchen esto, también además abrazar con fuerza también todas las cosas que implican ser un seguidor de Cristo. ¿Qué cosas? Recordemos un poco. Por ejemplo, en relación a la disciplina del Señor,
les animó y les dijo en el capítulo 12, verso 11, vean ahí, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es una gran verdad. Ninguna disciplina, aunque sea efectuada por un Dios amoroso, nos causa alegría. No nos causa gozo, sino tristeza. Pero vean ahí lo que añade. Después de que el Señor nos disciplina de manera amorosa, para que participemos de su santidad, después produce, dice ahí, un fruto bellísimo de justicia. A todos los que hemos pasado y soportado el gimnasio de Dios, ¿verdad? Los que hemos sido, dice ahí la parte final del 11, ejercitados. Este pensamiento debió alentarlos muchísimo, porque si estaban sufriendo, estos hermanos, probablemente se debía a una disciplina del Señor, ya sea para corregirlos por algún pecado en particular, o simplemente para formarlos en su carácter, al carácter de Cristo. Pero también en cuanto a su relación, a su vida espiritual, en los versos 12 y 13, el autor les ordena a levantar las manos caídas y rodillas paralizadas, es decir, a fortalecer sus vidas espirituales. Y añade en el 13, haced sendas derechas para vuestros pies, es decir, enderecen sus caminos torcidos. ¿Cómo? Al poner sus ojos en Cristo, al prestar atención a la palabra de Cristo y obedecer la palabra de Cristo. Porque si no lo hacían, el punto es que sus vidas espirituales se empeorarían, porque ahí dice que lo cojo no sería sanado, ¿verdad? Después, en el verso 14, les continúa exhortando a perseguir la paz para con todos los creyentes de esa iglesia local, pero también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y versos del 15 al 17, les exhorta a vigilarse entre ellos, muy importante, para que nadie, ninguno de los miembros de esa iglesia local dejara de alcanzar la gracia de Dios, al haber una raíz de amargura que infectara su vida y la de otros, ¿verdad? Esto último que vemos ahí en el verso 15, cuando dice mirad bien, es una tarea vital dentro de la dinámica de una iglesia local, y que de hecho el autor repite con una palabra sinónima desde el griego blepo, en Hebreos 3:12 y Hebreos 12:25, que significa examinar o vigilar entre nosotros en la iglesia local. Y acá en Hebreos 12:15 reitera con otra palabra similar, sinónima, episcopeo, que se traduce observar o supervisar, pero que ambas palabras, las que se usan ahí en Hebreos 3 y en Hebreos 12, las dos palabras, blepo y episcopeo, apuntan a lo mismo. La necesidad que tenemos de estar vigilándonos entre nosotros, supervisándonos nuestras vidas espirituales para que ninguno se aparte de la fe en Jesucristo. Esto es vital. Todo esto, por decirlo de alguna manera, son los beneficios o las responsabilidades, como quieras verlo, ¿verdad? Son los beneficios o las responsabilidades conectadas con nuestra relación con Cristo. Recibir disciplina amorosa de Dios, fortalecer nuestras vidas espirituales, corregir nuestro camino torcido, perseguir la paz, perseguir la santidad, vigilarnos, supervisarnos entre nosotros. Todo esto debemos procurar estar ahí como seguidores de Cristo. Debemos abrazar a Cristo, nos dice el autor de Hebreos, al poner nuestros ojos en Cristo y no abandonar la carrera, pero también debemos abrazar todas estas implicaciones que les acabo de mencionar, que surgen o vienen como resultado de seguir a Cristo, ¿verdad? Por una razón muy especial es que el autor de Hebreos nos dice, debes de seguir, debes de abrazar esto. Por una razón, un motivo, una explicación que debe alimentar tu corazón. Y el autor lo explica con un contraste entre dos lugares, Sinaí y Sión. Pero veamos la primera, la naturaleza o la esencia de Sinaí, algo que el autor de manera magistral nos deja ver mediante 7 características, para luego más tarde dejarnos ver la esencia o naturaleza de Sión también con otras 7 características, muy contrastantes, ¿verdad? Pero vean sus Biblias, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Una pausa ahí. ¿Cuál es ese monte? Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí,
Un monte, hermanos, que los judíos conocían muy bien. Quizá muchos de nosotros no, ¿verdad? No somos judíos, no tenemos ese linaje. Pero este monte, el monte Sinaí, era un monte reconocidísimo por los judíos. Lo atesoraban en su corazón, porque precisamente de ahí, del monte de Sinaí, venía su linaje espiritual. Y como quizá muchos de nosotros no conocemos o no recordamos bien los detalles, vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. A manera de recordatorio, en este punto de la narrativa, Éxodo 19, Dios ha cumplido parcialmente sus promesas a Abraham y ha formado a la nación de Israel y también ha liberado al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, que por cierto estuvo ahí 400 años, pero que después de un tiempo Dios llama a Moisés, ¿lo recuerdan en Éxodo 3? Dios llama a Moisés precisamente desde el monte de Sinaí, para que entonces Dios libere a su pueblo de la esclavitud por medio de Moisés, y lo hace con impresionantes demostraciones de su poder. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Cuando Dios libera a su pueblo por manos de Moisés, lo hace mandando ¿cuántas plagas? 10 plagas impresionantes, ¿verdad? Milagrosas. Y además, no solamente hace eso, sino parte el mar rojo en dos para que su pueblo pase, ¿verdad? Y luego lo cierra para que los egipcios mueran y se ahoguen. Impresionante. Y después de eso, el pueblo es dirigido por Moisés a la tierra prometida. Y es en ese trayecto hacia la tierra prometida que llegan al monte Sinaí. Y ahí ocurre algo espectacular, histórico, que nunca jamás olvidarían los israelitas. Vean ahora sí sus Biblias, Éxodo 19, comenzando en el verso 1. Noten, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Moisés y el pueblo de Israel llegan al monte de Sinaí y ahí acampan todos, ¿verdad? Levantan sus tienditas y entonces todos acampan. Pero luego en el verso 3 es Moisés quien sube a hablar con Yahweh, mientras todo el pueblo se queda abajo. Vean el 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor se comunica a Moisés, con Moisés, y le deja ver un pacto condicional o incondicional. Condicional, ¿verdad? Un pacto condicional con el pueblo de Israel. Habla con Moisés y le pide que le diga a Israel: si oyen mi voz, si guardan y obedecen mi pacto, entonces ¿serán qué cosa? Mi especial tesoro. ¿Y qué hace Moisés? Gracias a Dios obedece. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos, de los ancianos del pueblo, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y vean la respuesta del pueblo en el verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? No duraron ni tantito. Fueron muy rápidos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero sigamos leyendo. Verso 8. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y vean lo que sigue ahí. Y también para que te crean para siempre. En otras palabras, voy a hablar contigo de una forma sobrenatural, milagrosa,
para que todo el pueblo te crea para siempre. Con esto aprendemos o recordamos que cuando Dios hace milagros, escuchen esto, cuando Dios hace milagros, lo hace cuando está dando nueva revelación. Y lo lleva a cabo con el objetivo de autentificar a sus mensajeros y su mensaje. En este caso a Moisés. Pero piensa en esto, también sucedió lo mismo con otros profetas y otros apóstoles, ¿verdad? Cuando Dios estaba dando nueva revelación, Dios mismo está testificando. Mientras ellos hablan el evangelio, Dios mismo está testificando detrás de ellos. Lo vimos ahí en Hebreos 2:4 cuando lo estudiamos. Dios está testificando juntamente con ellos con milagros, prodigios, señales, manifestaciones del Espíritu Santo, para que la gente que está escuchando la nueva revelación de Dios crea en que ese mensajero proviene de Dios y ese mensaje realmente es de Dios. Y lo sabemos, hermanos, Dios ya no está revelando absolutamente nada nuevo. Todo lo que Dios nos quiso decir, todo lo que Dios nos quiso comunicar, está aquí en este libro, ¿verdad? El canon está cerrado. Pero cuando Dios hacía milagros, digámoslo así, era para poner su sello de validez sobre sus mensajeros y sus mensajes. Cuando Dios estaba dando nueva revelación, para que la gente pudiera creer en el mensaje. Pero sigamos leyendo, verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día va a suceder algo espectacular. Vean ahí. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Hay un objetivo, ¿verdad?, de tu santificación, de que seas lavado, porque Dios viene, Dios va a bajar, necesitas estar listo. Él es un Dios santo y tú debes estar preparado. Verso 12, y vean esto, qué interesante. Y señalarás término, al pueblo en derredor. Es decir, vas a poner límites, ¿verdad? Diciendo, guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Esto es importantísimo, hermanos. Recuerden que esto es el monte de Sinaí. Un monte, digámoslo así, donde se puede disfrutar la vida, pero también se puede sufrir la muerte. Esto es de vida o muerte. Yahweh, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, vendrá a visitarte. Y su santidad, escuchen esto, su santidad demanda tu santidad. Esa es la idea. Su santidad demanda tu santidad. Su santidad exige que no toques el monte donde Él descienda, porque si lo tocas vas a morir de inmediato. Esto es impresionante. Vean cómo continúa el verso 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, lo que sea, persona o animal. Si toca ahí, fuera del límite, no vivirá. Hermanos, el Señor se toma muy en serio su santidad. Y el Señor también se toma muy en serio la demanda que exige en cuanto a la santidad que se debe de observar en sus hijos, en los que son suyos. Y vean lo que añade. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y entonces Moisés desciende y santifica al pueblo. Vean el 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer, incluso guárdate en la intimidad, ¿verdad? Guárdate en todos los sentidos. Un momento muy especial. Consagra toda tu vida para ese momento en particular, cuando el Señor descienda. Y vean lo que sucede al tercer día. Exactamente cuando Yahweh dijo que vendría. Verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. En otras palabras, apareció una estampida de truenos y de grandes resplandores con relámpagos. Imagina la escena. Y esto es simplemente la antesala de la llegada de Yahweh, ¿verdad? Y vean lo que añade.
y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Toda esta escena, hermanos, ahí lo que vemos, truenos, relámpagos, nubes espesas, sonidos muy fuertes, todo esto literalmente, cuando dice ahí, se estremeció todo el pueblo, significa que todo el pueblo sin excepción tembló de espanto. Todos sin excepción. Piensa en eso. No solo temblaron de miedo los bebés y los niños, sino temblaron todo el pueblo, sin importar las edades. Todos sin excepción se estremecieron. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que temblaste de miedo? Yo creo que ni nos acordamos, ¿verdad? Probablemente sucedió ahí cuando éramos niños, cuando íbamos a sufrir un accidente, pues a lo mejor ya hasta ni nos acordamos. Pero este momento, esta época y momento en particular, cuando Dios se comunica con Israel y Él desciende para hablar con ellos, para comunicarse con ellos, causa en todo el pueblo, de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, en todos, un miedo terrible, de tal forma que todos literalmente tiemblan de espanto. La antesala de la llegada de Dios a este monte hace temblar a todos. Esto debería humillarnos, hermanos. Realmente nos ayuda muchísimo estudiar nuestro Antiguo Testamento, porque nos olvidamos de la santidad de nuestro Dios, de la exigencia de la santificación que Él espera de los suyos. Esto debe humillarnos, debe estremecernos, ¿verdad? Debe animarnos y motivarnos a procurar, como dice el autor de Hebreos, persigue la santidad, persigue la pureza. Es lo mismo este sentimiento de temblor, de terror, es lo mismo que sucedió con Isaías, ¿verdad? Ahí en Isaías 6 y en Apocalipsis 1 con el apóstol Juan, estos hombres sintieron morir ante la presencia de Dios. Cayeron rendidos, ¿verdad? Sintieron morir en ese momento tan particular. Qué lejos está esa idea o esa imagen de visualizar a Dios como un osito de peluche, ¿verdad? Que puedes abrazar y manipular. Esa no es la percepción correcta ni completa. Claro que puedes acercarte a Dios con mucha confianza en el nombre de Jesucristo y saber que puedes recibir su abrazo y no su rechazo si realmente crees en Jesucristo y vienes con humildad. Claro que puedes disfrutar de eso, pero debes hacerlo recordándole a tu alma que es gracias a Cristo que realmente puedes disfrutar de una relación con Él, que no es por ningún mérito tuyo, que es gracias a que Él murió en la cruz en tu lugar y vivió la vida perfecta que tú deberías de vivir. Es gracias a eso que su santidad no te consume. Porque posees la justicia completa y perfecta que Cristo ha puesto en ti y que Dios demanda para que te acerques a Él. Pero el pueblo de Israel se estremeció, tembló de espanto, porque escuchen esto, el Santo de Israel, Yahweh, se estaba acercando al monte. Vean el verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Porque recuerden, si cruzaban la línea, ya sea una persona o un animal, ¿qué pasaba? Morían, ¿verdad? Morían a pedradas. Pero aún no hemos visto la escena completa. Vean el 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermanos, el monte estaba literalmente encendido, ¿verdad? Estaba encendido en llamas y además se movía fuertemente como cuando esta tierra se mueve a causa de un gran temblor. No se han estado en temblores, ¿verdad? Si alguien es de la Ciudad de México, regularmente allá tiembla, pero es como si estuvieras presente en un gran temblor, ¿verdad? La tierra se movía, ese monte se movía, humeaba, ¿verdad? Impresionante, terrible era ese lugar. Sin lugar a dudas, un momento terrorífico, ¿verdad? Un olor a muerte, ¿no es cierto? Por toda la escena, por el peligro que existía al cruzar ciertos límites. Vean el 19.
el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿con qué? Con voz tronante. Es decir, la voz de Yahweh se percibía, se escuchaba como una voz que rugía como los truenos. Esa es la voz del Señor. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ya se lo había dicho, ¿verdad? 3 días atrás, ya se lo había advertido, pero acá lo repite como subrayándolo, ¿verdad? Como haciendo un énfasis. Verso 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Verso 24, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen, otra vez, no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y entonces, verso 25, Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Una vez más, Yahweh, Dios, Jehová, el Señor, repite la misma advertencia de hace 3 días, que el pueblo no traspase los límites en el monte. Y entonces Moisés le vuelve a advertir al pueblo, cuidado, es como si les dijera, cuidado, no te pases de la rayita, porque si te pasas de la rayita, vas a morir. Y después de esto, y a partir del capítulo 20, verso 1, vean ahí, y hasta el verso 17, Yahweh se dirige a Moisés y al pueblo de Israel y les habla las muy conocidas 10 palabras, ¿verdad? También conocidas como 10 mandamientos. Vean ahí cómo comienza el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y después, del 3 al 17, ofrece estas primeras 10 palabras, ¿verdad? O los 10 mandamientos, donde los primeros 4 apuntan a una relación vertical entre Dios y los hombres. Y los siguientes 6 a una relación horizontal entre los hombres, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel. Vean ahí, comenzando en el 3, el primer mandato, la primera palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En función a qué? A que yo soy tu Dios. A que tú eres mi pueblo. Sí, en función a eso. Primer mandato, primer palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4, el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandato, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todas estas órdenes, mandatos, 4 palabras, una vez más apuntando a la relación vertical entre Dios y el pueblo de Israel, pero los siguientes 6 apuntando a una relación horizontal, ¿verdad?, entre el pueblo. Vean el 12, el quinto mandato, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después los siguientes, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y digamos que con esto, hermanos, capítulo 20, versos del 1 al 17, Dios apenas estaba dando una especie de introducción o de prólogo a todas las demás instrucciones que Dios les iba a dar al pueblo de Israel. Y vean, Dios apenas está dando el prólogo, la introducción, y vean lo que sucede en el 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. La escena, la voz les causó terror y se alejaron, ¿verdad? Pensaron que iban a morir, porque vean lo que dice Moisés después de escuchar estas 10 palabras. Verso 19, lo que le dijeron a él, a Moisés.
habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel, hermanos, estaba realmente aterrado. Se sentían en peligro de muerte a causa de la santidad de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios apenas estaba dando una especie de introducción. 10 palabras. Pero estos hombres, el pueblo de Israel, con gran terror. Pero Moisés les dijo algo muy interesante, vean el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios hizo todo esto porque quería probar a Israel. Deseaba, digámoslo así, ponerles un examen más adelante, ¿verdad? Y entonces observar si realmente el pueblo de Israel era capaz de obedecerle y no pecar, no fallarle. ¿Y qué sucedió? Bueno, después de que Yahweh le da a Moisés muchas leyes que se observan ahí desde el capítulo 20, verso 22, y continúan hasta el capítulo 31, verso 18, Dios le da al pueblo de Israel muchas instrucciones, muchas leyes. Después de todo eso sucede algo, hermanos, trágico, algo inconcebible, ¿verdad? Porque mientras Moisés estaba allá arriba en el monte con Yahweh, abajo sucedió algo verdaderamente espantoso con el pueblo. En el capítulo 32, versos del 1 al 6, notamos un relato muy triste, muy feo, porque ahí vemos que Aarón y el pueblo se hacen un becerro de oro y ¿qué hacen? Lo adoran, le ofrecen holocaustos y ofrendas y dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y también dice, este es día para fiesta de Jehová, adoremos al becerro. Impresionante, ¿verdad? Terrible. Y vean lo que Dios le dice a Moisés en el 7, 32:7. Desciende porque no es mi pueblo, ¿verdad? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 9. Es pueblo de dura cerviz. Verso 10. Deja que se encienda mi ira y los consuma. ¿Por qué estaba tan molesto el Señor? Éxodo 20, 19 y 20. Porque tuvieron en poco sus palabras. Porque Dios los probó. Les puso un examen. Y ellos reprobaron rotundamente. Digamos que sacaron 0, ¿verdad? Pecaron. Le fallaron a Dios. Tuvieron en poco su palabra. Esa fue la manera, hermanos, lo que vemos aquí. Esa fue la manera, la forma en que Dios se acercó a Israel en el monte Sinaí. Y lo hizo de esta forma para que Israel, escuchen esto, sintiera el peso de la santidad de Dios. Pero también para que Israel percibiera el olor a muerte en caso de querer acercarse a Él estando impuros, estando en pecado. Esas leyes que comenzaron ahí en el 20 y terminan en el 31 son las leyes que Dios estableció con el pueblo de Israel para que Dios pudiera acercarse a ellos y ellos pudieran disfrutar de una relación con Él, donde las más notables de estas leyes son las que vemos ahí descritas, detalladas en Levítico, en el libro de Levítico, ¿verdad? Que muchas veces le sacamos la vuelta, estamos ahí leyendo de manera paulatina ahí Génesis, Éxodo, Levítico, y llegamos a Levítico y Números y como que decimos, no, esto no, ¿cómo me puede santificar? Bueno, las más notables de las leyes eran precisamente estas, el derramamiento de sangre necesario para cubrir los pecados de pecadores y entonces pudieran disfrutar de una relación con un Dios santo. En Sinaí, Dios estaba revelando no toda su santidad, tan solo un poco de su santidad, pero también estaba demostrando con toda claridad la mucha y muy grande pecaminosidad de los hombres. Pero regresemos a Hebreos. No piensen que ya no vamos a estar ahí, ¿verdad? Hebreos 12, porque recuerden que a partir del 18 la Biblia nos explica
¿por qué razón debemos seguirnos aferrando a Cristo? Y además, abrazar con fuerza todas las cosas que implican ser un seguidor de Cristo. Y la primera es, de manera contrastante, por la naturaleza de Sinaí, por la esencia de Sinaí, por lo que pasó ahí en Sinaí, un monte que se podía, vean ahí, sentir o tocar, palpar. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar? Y además, vean cómo continúa, que ardía en fuego. Desde aquí, desde el español se ven como artículos, ¿verdad? Pero desde el original no hay artículos. Es como para expresar un sentimiento realmente para los lectores originales de terror. Ahí hay fuego, ahí hay oscuridad, tinieblas, tempestad. Un lugar terrorífico realmente. Porque además había sonidos de espanto. Vean el 19. Sonido de trompeta y voz que hablaba. La de Yahweh, ¿recuerdan? Cuando Yahweh hablaba, se escuchaba como cuando los truenos rugen. Y añade en el 19, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué se ordenaba? Que si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Si te escapaba ahí el perrito, el gatito, y cruzaba la raya, muerte. Si tú te atrevías, ¿verdad?, a pasar de la raya, muerte. ¿Por qué? Porque Dios quería subrayar su santidad y la pecaminosidad del pueblo. La necesidad de sangre para cubrir el pecado, quitarlo en forma definitiva. Hermanos, era un lugar, Sinaí, un lugar que realmente ocasionaba espanto. Gracias a Dios que no estuvimos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos de este lado de la cruz. Pero era un lugar que ocasionaba espanto, que olía a muerte. Era un monte que producía un pavor impresionante. Porque digámoslo de esta manera, la muerte estaba tocando la puerta y esperaba el momento justo que el pueblo pecara para entonces devorarlos. Y de manera interesante, el autor de Hebreos subraya algo que no vemos de manera explícita en el relato, en la narrativa ahí de Éxodo. Vean el 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso no lo vemos ahí en la narrativa en Éxodo. Algunos han dicho que esta frase fue añadida en base a una antigua tradición judía. Pero creo que hay una mejor explicación, ¿verdad? Porque ahí mismo en Éxodo 19:16 se nos dice que todo el pueblo se estremeció. Dentro de ese pueblo, obvio, estaba Moisés, ¿verdad? Y la intención del autor de Hebreos cuando dice, Moisés dijo, estoy espantado y temblando, pareciera ser que quiere comunicarnos que aún el mismísimo Moisés, que era el único que podía hablar cara a cara con Yahweh, siempre tembló en la presencia del Señor. Siempre tuvo temor, miedo, porque también él era un hombre pecador, como todo el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice, la Biblia te dice, sigue creyendo en Jesús. Sigue perseverando en tu fe en Jesús. Sigue abrazando las cosas que implican ser un seguidor de Jesús. Porque no te has aproximado al monte de Sinaí, un lugar físico y terrible, donde hay fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonidos perturbadores, una voz divina que ruge. No te has acercado a ese monte, al monte Sinaí, un olor de muerte que se expide ahí. Sigue adelante en la carrera de la fe, sigue perseverando en tu fe en Jesucristo porque te has acercado a otro lugar superior. Uno preparado exclusivamente, diseñado, construido personalmente por Dios para todos aquellos que creen en el Mesías de Dios, en Jesucristo. Te has acercado a Sión. Si eres una persona salva, si eres una persona que es hijo de Dios, hija de Dios, no te has acercado a Sinaí, donde huele a muerte. Te has acercado a Sidón, donde huele a vida. Con esto entramos al segundo punto, la naturaleza o la esencia de Sión. El autor nos dice, sigue adelante en la carrera de la fe, porque no te has acercado a Dios como lo hizo el pueblo de Israel ahí en el monte de Sinaí, sino que, verso 22, vean ahí sus Biblias, te habéis acercado al monte de Sión. Y esto, hermanos, es un contraste enorme, es un contraste épico
Escucha esto, porque Dios ya no está en Sinaí. Dios está en Sión. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive en Sión. Es la idea. Sabemos que nuestro Dios es omnisciente y omnipresente, pero la idea es, el autor de Hebreos nos dice, Dios ya no está en Sinaí. Ya no puedes ni debes buscarlo ahí. Él está en Sión. Y está preparando un lugar especial para todos los que han sido unidos a su Hijo Jesucristo por medio de la fe y por pura gracia y misericordia de Dios. Esta frase ahí en el 22, os habéis acercado, denota una idea que el autor de Hebreos repite como lo hace de manera magistral muchas veces, ¿verdad? Cuando está enseñando, repite sus ideas en otros lugares de la carta. Aquí esta frase, os habéis acercado, también es algo que usa muchas veces en esta carta para dejarnos ver las bendiciones asociadas de todo cristiano, de todo aquel que ha sido unido a Cristo. Por ejemplo, tomen sus Biblias, ahí en Hebreos 4, verso 16, vayan ahí por un momento. El autor nos dice a los que creemos en Cristo, un pasaje que atesoramos mucho, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué gran contraste!, ¿verdad?, con Sinaí y Sión. Porque es que podemos acercarnos ahora con valentía al trono de Dios. No es porque seamos mejores que Israel, no, verso 14 de Hebreos 4, verso 14, es porque hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios. Es porque, verso 15, Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote, que cuando estuvo aquí en la tierra fue tentado en todo, pero no pecó. Y es por eso que Él nos entiende y nos atiende en cualquier situación adversa. Cuando estamos luchando y batallando con nuestro pecado, cuando la tentación viene a nuestras vidas de manera feroz, Él nos entiende y nos atiende. Por eso podemos acercarnos con libertad y valentía al trono de Dios. Pero luego, en Hebreos 7, verso 22, vean ahí, Dios nos dice algo más. Noten, 7:22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 24, Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Verso 25, Jesús puede o tiene el poder para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hermanos, si podemos acercarnos a Dios, no es por causa de la madre de Jesús, ¿verdad?, como algunos piensan. Si podemos acercarnos a Dios, no es también como algunos piensan, por algún mérito de algún santo, llámese como se llame, Pablo, Pedro, Jacobo, el que sea. No, podemos acercarnos a Dios gracias a Jesucristo. Y luego más adelante vuelve a repetir esta idea ahí en Hebreos 10:19. Ahí la Biblia nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí viene, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Perseverando en la fe, ¿verdad? Bellísimo. Por Cristo, hermanos, y solo por Cristo, nos hemos podido acercar a Dios. Gracias a Cristo, y solo a Cristo, podemos recibir de Dios no la muerte en un instante, no su ira por toda la eternidad, sino misericordia y gracia para todo momento adverso, desde el día 1 de nuestra salvación y durante toda nuestra santificación hasta nuestra glorificación. Gracias a Cristo somos salvados de la ira de Dios. No eres salvo de Satanás, no eres salvo ni siquiera principalmente del infierno que Dios ha creado. Eres salvo de su ira, de estar lejos de Él. Gracias a Cristo. Gracias a Él puedes disfrutar de una relación de paz para con Dios. Y Dios nos dice, Hebreos 12:22, sigue perseverando en Cristo. Sigue perseverando en tu fe en Cristo. Verso 22, porque os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. En otras palabras, te has acercado a un lugar que el Dios vivo
y verdadero creó, Él diseñó, Él construyó. Y que aunque aún esta ciudad, este lugar, aún está en el cielo, muy pronto es seguro si eres un hijo de Dios, si perseveras hasta el fin, si no abandonas, si sigues creyendo en Jesús, es seguro. Si cruzas la meta del cielo, es seguro que en el futuro disfrutarás de ese lugar. En la escuela dominical, lástima a los que no estuvieron, pero estudiamos un poco de la naturaleza de este lugar. Pero esta ciudad del Dios vivo, esta Jerusalén, la celestial, es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar, ¿lo recuerdan? Para que en el futuro pudiéramos habitar con Él. Escuchen y tomen nota, Juan 14:2, estas son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, que claro que se fue y nos está preparando un lugar, entonces así como eso es verdad, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se disfrutará, hermanos, a plenitud en el futuro. ¿Dónde? Los que estuvieron en la escuela dominical, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 nos ofrece un anticipo. Apocalipsis 21, verso 1 señala, vi un cielo nuevo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y añade en el verso 2, yo, Juan, vi la santa ciudad, escuchen esto, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué gran contraste, ¿verdad? Sinaí con Sión, con esta ciudad celestial, una ciudad que ya existe en estos momentos, pero está en el cielo, ¿verdad? Y un día descenderá del cielo, este lugar que Dios diseñó, preparó, construyó para sus hijos, para los suyos, los salvados, en un momento de la historia de la redención, en el futuro, digamos que en la parte final de la historia de la redención, esta ciudad descenderá del cielo, una ciudad que reúne características espirituales y físicas, porque más tarde vemos ahí en los siguientes versos de este capítulo ciertas mediciones, ¿verdad? Con mediciones humanas, ciertos aspectos de piedras preciosas. Es un lugar físico con también realidades espirituales. Lugar bellísimo. Pero escucha esto, que únicamente podrá ser disfrutado por aquellos que perseveren en su fe en Jesucristo hasta el final. Ahí no podrá estar los que alguna vez hicieron una oración de fe y abandonaron a Cristo. No. Ahí no estarán los que rechazaron o pisotearon al Hijo, no. Tampoco. Ahí estarán los que por gracia, gracias a la fe potente que Dios ha dado a ellos, cruzarán la meta del cielo. Y en Hebreos 12, 22 se nos dice que nos hemos acercado a Sión, la ciudad celestial. Pero vean la parte final del 22. ¿A la compañía de qué? De muchos millares de ángeles. Y desde el texto griego se traduce mejor. Incluso algunos de ustedes quizá traigan la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Ahí viene una nota al margen. En esta sección, cuando dice la compañía de muchos millares de ángeles, se añade que se encuentran en una reunión festiva. Ahí nos hemos acercado a Sión, donde los ángeles, hay millares de ángeles haciendo una gran fiesta, porque están en un lugar sorprendente donde nuestro Dios sorprendente habita, mora entre su pueblo. Esto es bellísimo. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Compañía de muchos millares de ángeles que se encuentran en reunión festiva, porque hermanos, en la ciudad celestial no hay miedo, no hay terror, no hay espanto. Es más, Apocalipsis 21:4, ahí nos dice, no hay muerte, llanto, clamor, ni dolor. Ahí solo hay fiesta, gozo, alegría, porque todos
adoran y disfrutan al Dios Trino y al Cordero del Dios verdadero. Millones, la idea es millones de ángeles cantan, adoran y sirven al Padre y al Cordero por la eternidad. Y este lugar tiene otra característica. Vean lo que se añade en el verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? ¿Qué grupo es ese? Esta congregación es la iglesia. No solo porque el término congregación en el griego es eclesía, sino por lo que se añade. Son los primogénitos, véanlo ahí. Son los primogénitos. Con esto entendemos que este grupo somos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo y que por lo tanto al estar unidos a Cristo somos coherederos con Cristo, ¿no es cierto? Somos los primogénitos de Cristo el primogénito. En ese lugar estaremos la iglesia. Allá está nuestra ciudadanía. No está aquí en este mundo caído, está allá. Allá tenemos nuestro registro incluso. Allá está. De allá somos. Apocalipsis 21:27 lo dice así. Ahí en los cielos nuevos y la tierra nueva, en esta Jerusalén la celestial, ahí estarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Pero se añade algo más, un par de características adicionales de la naturaleza o de la esencia de Sión. Vean la parte final del 23. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Sión, la ciudad celestial, donde se encuentra nuestro Dios. Y vean lo que dice el autor de Hebreos. Nuestro Dios que es un juez justo. Esto al pueblo de Israel debería de haberlos hecho sentir terror, ¿verdad? Es lo que sucedió. Estar ante la presencia de un Dios santo y que es juez justo, ¡qué terrible! Pero para nosotros, los que nos hemos acercado a Sión, gracias a Cristo, experimentar, ver y palpar a Dios, el juez de todos, es motivo de alegría, de gozo, de alabanza, porque no sentimos terror gracias a Cristo, porque es gracias a Cristo que nuestro Dios justo nos ha declarado justos delante de Él, ¿no es cierto? Nos ha declarado libres de toda culpa que pagar, porque Cristo con su cruz llevó toda nuestra pena. No hay más deuda, no hay más. Y todo gracias a Cristo. Y cuando dice ahí, a los espíritus de los justos hechos perfectos, esto apunta a otro grupo, los creyentes del antiguo pacto, que ahora mismo están ahí en el cielo por su fe en el Mesías. Y finalmente, verso 24, las últimas características, las más notables. Eso es un pensamiento mío, ¿verdad? Las más notables, vean ahí. Es como si el autor dejara lo mejor para la parte final, ¿verdad? Si todo nos ha asombrado, lo que sigue a continuación, vean a dónde nos hemos acercado. Verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús vive ahí, hermanos. Porque Jesús nos ha hecho ciudadanos de ahí. Porque Él personalmente nos está preparando un lugar ahí, para estar para siempre con Él, ahí. Por eso nos hemos acercado a Jesús, este mediador del nuevo pacto. Jesús no vive en Sinaí, es el punto, ¿verdad? Él no vive ahí, Él no está presente ni siquiera en el antiguo pacto, que ya está obsoleto. De hecho, Hebreos 7:18, Jesucristo ha dejado obsoleta la ley mosaica. Ha dejado obsoleto el antiguo pacto. Aún aunque a pesar ahora hay muchos que quieren regresar a las raíces judías, ¿verdad? Raíces hebreas. Qué pena, ¿verdad? Qué error tan grande. Es regresar a una religión hereje que te va a llevar al infierno.
No, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Él ha dejado obsoleta la ley mosaica. Él ha dejado también obsoleto el antiguo pacto, porque Él, Hebreos 8:6, ha inaugurado el nuevo pacto. Y además ha colocado a nosotros, la iglesia, en este nuevo pacto. Y esto es bellísimo. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y es por eso, porque Cristo es quien media el nuevo pacto, es por eso que gracias a Cristo se ven cumplidas todas las cosas que vemos relacionadas o conectadas, asociadas con el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, Jeremías 31, Ezequiel 36. Es gracias a Cristo, Deuteronomio 36, que Dios ha circuncidado nuestro corazón, porque ahora nosotros podemos amar a Dios y obedecer a Dios gracias a Cristo, porque gracias a Él es que Dios quitó nuestro corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne. Es gracias a Cristo a que Él ha inaugurado el nuevo pacto, que Jeremías 31 y Ezequiel 36, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para que ahora podamos amarle y obedecerle. ¿Y todo gracias a qué? A Cristo. A Cristo. Y hermanos, su sangre, la sangre de Cristo es muy diferente a la sangre de Abel. Porque no sé si recuerden, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando ahí el capítulo 11, cuando abordamos a Abel. La sangre de Abel desde la tierra clamaba a Dios, ¿verdad? Y Dios escuchaba ese clamor y confrontó a Caín. Y esa sangre de Abel clamaba, ¿qué cosa? Venganza, justicia, muerte, ¿verdad? Porque Abel fue matado injustamente. Esa sangre de Abel clamaba muerte, justicia. Pero la sangre de Cristo grita en las calles misericordia, perdón, remisión de pecados. Eso es lo que clama la sangre de Cristo. Remisión de pecados para siempre. Hemos sido hechos cercanos a este Dios tres veces santo gracias a Cristo. Por todo eso, porque te has acercado no a Sinaí, a la muerte, no, al monte de Sión, a un lugar que huele a vida eterna, que es la ciudad celestial, a millares de ángeles que están de fiesta, a la iglesia que está inscrita en el cielo, al Dios justo y verdadero, a los santos del antiguo pacto, a Jesús y a la sangre de Jesús, porque te has acercado a eso. El autor de Hebreos nos dice, sigue corriendo la carrera de la fe, no abandones, persigue la santidad, persigue la justicia, persigue la paz con tus hermanos, pide perdón, perdona, supervisa a otros, vigilen que no haya entre nosotros nadie que deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque te has acercado a Sión, persevera en la fe. Y hazlo recordando lo que te espera en el futuro. Cuando ahora en este mundo estás pasando dificultades, enfermedades, burlas, rechazos, incluso luchando con tu pecado, ¿verdad? Soporta todo, es la idea. Persiste, porque quizás sea Dios quien detrás de escena está moviendo los hilos, ¿verdad? Y te está otra vez disciplinando por causa de un pecado que estás practicando para que lo abandones. O quizás simplemente, bellísimo, ¿verdad? Está formando nuestras vidas para ser cada vez más semejantes a Cristo. Recuerda el futuro que te espera y endereza tu camino con la Biblia. No abandones, no retrocedas ni un centímetro en tu caminar cristiano. Fortalécete en tu vida espiritual al poner tus ojos en Cristo y en la palabra de Cristo. Sigue adelante, sigue corriendo con fuerza. Y anima a otros a seguir corriendo. Háblales por teléfono si no los has visto, ¿verdad? Si no han venido a la iglesia, comunícate con ellos. Mándales un texto, un WhatsApp. Habla con ellos. Sigue adelante. Y anima a otros a seguir adelante. Y a pesar de este mundo caído y de tu carne que te pide comer pecado, persevera
en la fe en Cristo, recordando el futuro que te espera, y persigue la paz, persigue la santidad. Sé un fiel guardián, fiel vigilante de Dios para beneficiar a la iglesia de Dios, aquellos que están corriendo a tu lado, para que nadie abandone, sino que todos sin excepción lleguemos a la meta del cielo. Y termino con esto, una historia que sucedió en el siglo IV, porque esto nos deja ver el carácter de un hombre que pensó muy bien y que perseveró fiel hasta el final, a pesar de pruebas muy fuertes, muy difíciles. Este hombre recordó que acá en esta tierra era un peregrino, estaba de paso. Trajo a su memoria que su ciudad estaba no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, en el futuro. Escuchen, y cito: Crisóstomo fue llevado ante el emperador romano, quien lo amenazó diciendo: te mataré. Y Crisóstomo respondió: no, no puedes, porque mi vida está con Cristo en Dios. El emperador lo amenazó y le dijo: me llevaré tus tesoros. Pero Crisóstomo le respondió: no, eso no lo puedes hacer, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí. El emperador entonces le advirtió: te alejaré de los hombres y no te quedará ningún amigo. Y Crisóstomo terminó diciendo: eso no puedes hacerlo, porque tengo un amigo en el cielo del que no puedes separarme. Te desafío, no hay nada que me puedas hacer para lastimarme. Fin de la cita. ¿Por qué este hombre pudo pensar así? Hablar de esta manera, con tanta valentía, ante una persona con una eminencia gubernamental. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque sin duda que sabía que su código postal no era aquí, ¿verdad? Estaba en el cielo. Era celestial. Quiera Dios que siempre tengamos nuestra visión espiritual siempre bien calibrada, de tal forma que sigamos corriendo nuestra carrera de la fe, recordando que nuestra ciudadanía, nuestra dirección, nuestro CP, ¿verdad?, está allá y no aquí. Oremos.